Hay lugares que no aparecen en los mapas, lugares que no tienen placas ni monumentos, pero que guardan historias más profundas que cualquier archivo. Hoy quiero llevarles a uno de esos lugares. Esta es la casa donde nací. No es grande, no es famosa, pero en sus paredes vive el eco de mi infancia y en su suelo aún resuenan los pasos de quienes me enseñaron a caminar. Aquí aprendí a nombrar el mundo, a distinguir el sonido del viento entre los árboles y a reconocer el olor del café recién hecho en las mañanas. Cada rincón tiene su propia memoria. La esquina donde mi madre cosía en silencio, la ventana por donde entraba la luz tibia de la tarde, el corredor donde jugábamos sin saber que estábamos creciendo. Esta casa fue testigo de risas, de llantos, de despedidas que dolieron y de regresos que sanaron. Fue refugio en tiempos difíciles y escenario de pequeñas alegrías cotidianas. Hoy regreso no solo con la mirada, sino con el corazón abierto, porque volver a esta casa es volver a mí. Acompáñenme en este recorrido íntimo, no para mostrar una estructura, sino para compartir una raíz, porque en cada ladrillo, en cada grieta, en cada sombra, hay una historia que merece ser contada. Esta no solo es la casa donde nací, este es el lugar donde todo comenzó. En este lugar, en esta casa, cuando yo fui un niño, aquí crecí con mis hermanos y mis papás. Pero me he detenido un momento acá porque quiero recordar una historia que cuando es niño quedan marcadas en la vida de las personas. Resulta de que estábamos durmiendo en la casa, el conflicto armado estaba iniciando y justo una noche ya vivíamos en Suchitoto y decidimos venir. O sea que en el conflicto armado al inicio vivíamos en Suchitoto y todavía podíamos viajar a este lugar, eh, digamos, para venir a ayudar en las cuestiones que se hacían aquí en el campo. Una de esas tantas noches estaba con mi hermano, mis abuelos y mis tíos. Ellos nos habían traído acá y empezamos a oír que empezaron a detonar bombas para quitar los postes del tendido eléctrico. Mis abuelos, previendo de que la guerrilla podía venir aquí a la casa, nos levantamos y en la noche, tipo, imagínense, medianoche, hemos salido despavoridos, asustados porque decían de que la guerrilla venía y nos iba a llevar a todos. O sea, no sé de dónde se sacaron eso, porque en ese entonces, pues, para que los rumores corrían, pero era la medianoche, pues, ¿cómo podían imaginar que la guerrilla nos iba a llevar? Y justo aquí donde estoy parado, justo en este lugar, recuerdo de que entramos acá, esta era la finca de don Pedro Álvarez, nuestro vecino, y aquí nos metimos. Siempre hablamos con mi hermano se acuerda que mi abuela empezó a rezar un montón de oraciones. Estando ahí en esta finca, de repente empezamos a ver que empezó a pasar un montón de gente. Y nosotros intuíamos que era gente de la guerrilla. Lo que sí me quedé pensando es que con mi hermano, hemos comentado eso, de repente él se hace la idea de que acá en este lugar como que uno de los guerrilleros que iba para el cerro, como que se retrocede y se queda parado aquí. Y acuérdense que uno niño se crea imágenes. Él se queda parado, se queda así como pegado aquí a este poste, a este árbol donde estoy, y como que empieza a ver para donde nosotros estábamos. Se podrán imaginar ustedes el susto, el tremendo susto que se llevó mi hermano y todo. Yo creo que de alguna forma nos quedamos petrificados. Yo recuerdo que tuve esa sensación de que la guerrilla pasó y uno de ellos se regresó y nos estaba como vigilando. Cuando ya calculamos que había pasado demasiado tiempo y pues, no se movía, vinimos a ver y efectivamente lo que mirábamos era que estaba haciendo viento y estas pencas eh, de piña eran las que se movían y ese era el efecto que ocasionaba. Pero uno niño, con el temor a algo que no conocíamos, pues en ese entonces pues el tema guerrillero no comprendíamos quiénes eran, por qué es que estaban haciendo sus cosas y, y, toda la serie de eventos que se suscitaron en este país. No comprendíamos, ¿verdad?
pero hoy, cuando vuelvo a este lugar, siempre recuerdo ese evento, el temor. Sucedieron muchas más cosas aquí en esta zona. Cuando la guerra inicia en el país, Cerro Guazapa, que era el refugio de ellos, una noche, dicen mis papás, yo no recuerdo, quiero hacer memoria, pero no, estaba tan dormido que no recuerdo nada. Mis hermanos comentan de que de repente estaban viendo televisión en la sala, en el campo, algunos que han vivido en la pura del cantón, se van a acordar de lo que estoy diciendo. En el campo antes los televisores los dejaban en una media sala, o ahí dejaban sus utensilios de cocina, pero nadie tocaba nada. Ellos terminaron de ver la televisión, se encerraron y de repente pues llega un grupo de hombres. Mi madre me contaba de que siempre, esa historia nunca se la pudo sacar de su mente, oír el montón de pasos a la vez y abran la puerta a la guerrilla. Mi mamá se levantó valientemente, les abrió la puerta y de un solo se dirigieron a mi papá y querían que les entregara las armas. Como todo campesino de la época, todo habitante de Cantón, más de algunas de esas personas tenían su pistola o su fusil de cacería o para defensa propia. Y mi papá, pues, de modo, en principio, según me contaban ellos, mis hermanos, mi papá al principio no quería entregar su arma, pero al final la terminó entregando por presiones de mi madre. Y luego captan las armas, querían dinero, mi mamá les dice que pues, tenía un poquito de dinero ahí, pero ellos querían bastante, pues no había más. Resulta de que uno de los guerrilleros se regresa y le dice a mi madre, si ganamos la guerra, le vamos a traer las armas de regreso. Todavía seguimos esperando el fusil y la pistola calibre 38 que nos llevaron. No sé qué habrá sido de ella, ¿verdad? Pero a mí siempre me quedó guardado esa situación en mi pensamiento, en mi psiquis. Pero me detuve por eso acá, para recordar un poco. En este lugar me detuve para hidratarme un poco. Hace un clima bastante bonito. Cuando regreso acá, en este potrero, me trae muchas entre emociones, alegrías y tristezas, porque acá era donde mis papás tenían sus vacas, como toda persona que vivía en el campo que lograba tener sus animalitos, sus vacas, sus gallinas, sus cerdos. Pues acá mi papá mantenía su ganado, no eran muchos pues, pero resulta de que me genera sentimientos entre tristeza, como dije, y otras emociones. Justo acá, donde está esta grada, jugábamos con mis hermanos de pequeños. Juegos infantiles, pues. Ustedes creo que les va a venir a la memoria las cosas que hacían. Entre jugar trompo, chibola, el yoyo, hasta deslizarnos y generar un ambiente de alegría. También en esa parte de allá, tengo así las nociones vagas de haber visto a mis hermanos y a mis primos jugando a la pelota, al fútbol. Porque en esa época era pues, que quizás ahora ya no lo veo muy frecuente, pero en nuestros años el fútbol era como el juego rey, porque nadie pues perdía el tiempo en andar en otro tipo de cuestiones. Más que todo era jugar la pelota, jugar al trompo, era la edad de los niños pues. Pero obviamente a veces cuando veo en la actualidad como ya no se practican esas cosas, es bien raro ahora ver que los niños estén jugando a la pelota porque siempre tienen un teléfono a la mano para estar jugando. Y eso pues hay que admitirlo de que los tiempos han cambiado y ya no es la generación de nosotros. Allá en este cerro de Guazapa, a mí nunca se me olvida la parte del chino, de la parte más pelona que ustedes ven ahí. No sé, yo creo que tuvo que haber sido el 79, quizás el 80, que desembarcó un montón de helicópteros llenos de soldados. No sé qué operación era, pero a mí nunca se me va borrado de la mente, solo que no recuerdo exactamente el año. Creo yo de que tuvo que haber sido en en el año 80 quizás o el 79. Todavía recuerdo algunos episodios de ese momento, los disparos,
No sé qué más sucedió allí, pero yo sí nunca he podido olvidar esa situación que se suscitó durante ese desembarco. No sé qué operación era. Por lo demás, dejando un poco de lado el panorama del conflicto armado, aquí fue un lugar mágico realmente para vivir. Creo de que ustedes que me están viendo les van a traer buenos recuerdos de sus casas de campo, las casas del cantón donde se criaron o de las comunidades donde vivieron, porque así era en aquella época hermosa, la década de los 60, 70 y principios de los 80, cuando no existía toda aquella cuestión del conflicto armado, cuando todavía vivíamos en paz. Así que este lugar realmente para mí representa mucho. Y creo que más para mis hermanos mayores, porque ellos de alguna u otra forma disfrutaron más aquí, aunque haciendo labores, porque en aquella época pues a ellos les tocó hacer las labores, y a los pequeños pues regularmente casi no nos hacían mayor cosa. Era a mi hermano, el que está antes de mí, a lo que sí nos mandaban era a darle agua a las vacas, pues no teníamos agua potable y íbamos a un río. Era una experiencia bastante agradable porque íbamos a ese lugar, las vacas tomaban agua y nosotros nos quedábamos chapoteando allí en las pozas que había, un agua cristalina. Creo que nunca más he vuelto a ver un agua tan cristalina como ese río. Digo, pues, hoy ese lugar ya es, antes circula un chorrito de agua en la actualidad. Pero ahí íbamos y las vacas se venían solas con los bueyes y los chivos. Se venían solas para acá, para la casa, sabían dónde vivían. Se orientaban bien y luego se venían y ya entraban y nosotros ya veníamos más tarde con el abatimiento que alguna vaca se podía extraviar, pues y teníamos que irla a buscar. Pero esas quizás eran las labores más comunes para la edad de nosotros. Imagínense, para la edad de nosotros, que yo habré tenido quizás unos 9 años quizás. Y nunca se me olvida una experiencia. Veníamos con mi hermano, mis 2 hermanos mayores y yo. A mi hermano le habían prestado una yegua y un caballo. Y me acuerdo que venía con mi hermano al anca del caballo. Y dijo mi hermano, vamos a correr, dijo, vamos a hacer como las series de las películas de vaqueros que mirábamos en esa época. Algo así creo que dijo. Y le metió el acelerador a la yegua. Y resulta de que veníamos en las 2 bestias esas. Mi hermano acelera el paso del animal y se revienta la cincha. ¿Quién creen que salió volando primero? Primero yo. Salí volando y bueno, me raspé las manos, los codos, los 2 codos. Y mi hermano, ¿subiste? No, me decía la regla. No, yo no me quería subir porque todo asustado, pues se me había chollado todo. Uno pequeño se asusta con facilidad. Pero bueno, las vivencias del campo, las vivencias más hermosas, de los años más lindos de mi vida, quedaron plasmados acá en este lugar. Yo creo que mis hermanos también. Yo sé que ellos van a ver este video y les va a traer muy buenos recuerdos. Muchas veces cuando éramos niños nos gustaba venir aquí a esta zona porque aquí podíamos andarle en los árboles y al fondo, hoy ya no existe, había un bosque, una finca de café. Nos gustaba ir ahí con mis hermanos yo creo que tuvo que haber sido en invierno. Nos íbamos para ahí, para ese lugar, porque precisamente habían pepetos. El caso es que íbamos a esa finca a subirnos a los árboles y una vez, yo no recuerdo eso, pero mi hermano me ha contado, una vez subido en cada quien en su árbol comiéndose los pepetos,
y llegó el campisto porque mi amigo de aquí de la zona había derramado un árbol de café, y en aquella época hacer eso era prácticamente un delito. Y resulta de que el señor dijo, ya voy a venir, dijo, voy a traer la guardia, algo así. No hombre, si el pobre Carlos Peña estaba que se lo tragaba la tierra, y todos bien afligidos esa vez, porque resulta de que el hombre, no sé si realmente trajo la guardia, no recuerdo, mi hermano se debe de acordar más de eso. La situación es que después afligidos todos, nos aventamos de los palos y yo creo, ya haciendo un poco de memoria, ya me acordé, llegó el campisto, es cierto, y a Carlos, a mi vecino, lo agarró el campisto, así fue la cosa. Lo agarró al brazo y el Carlos empezó a llorar, no, déjeme, mire, que si solo una ramita que ella quebrado, bueno, le hizo el drama aquel. Y obviamente, pues, el campista al final nos dejó ir. Pero esas épocas bonitas, donde acontecían todas esas situaciones de infancia, nos hace recordar, hoy cuando vuelvo a este lugar, me genera, como dije, tristeza y alegría, porque fueron los momentos más bonitos, donde disfrutamos como amigos, como hermanos, como familia. Este lugar que ahora está intacto prácticamente, porque así como lo ven actualmente, al menos aquí, no ha cambiado mucho. Claro, la finca de café no existe y eso sí me da tristeza, porque lo que veo que ahí ahora hay casas. Eso significa de que no les importó literalmente destruir un lugar. Acá se llama Brisas de Montepeque y aquí siempre era bien fresco. No se diga en estas épocas de noviembre, diciembre, era más helado realmente, porque pues había mucha vegetación, pero ya todo eso no existe en la actualidad, desgraciadamente. Quizás es lo que lamento mucho que haya sucedido. Por lo demás no, lo demás está intacto el lugar, el mismo ambiente, solitario, como era en aquella época. En aquellos años, cuando vivíamos acá, este lugar, hoy en la actualidad, me trae tantos recuerdos. Aquí mi madre ordeñaba las vacas. Ella era la buena, con mi hermano mayor, creo. Ellos ordeñaban no sé cuántas vacas tenía, quizás unas 10. Porque esto era una forma de sustento para nuestra familia. Entonces, mi mamá la convertía en crema y en queso también. O sea, nosotros no teníamos grandes lujos, pero hay un dato bien bonito, y era que teníamos lo necesario. Ni siquiera teníamos vehículo, no que teníamos que esperar el transporte público.
había un autobús que creo que de los que yo recuerdo, la Carolina, la de Don Juan, eran los autobuses que pasaban, creo que pasaban 4 en el día. Venían desde, a ver, tengo la idea que es la que venía por la calle de Limón hasta Suchitoto, Limón, Tonacatepeque, San José Guayabal, pasaba aquí donde nosotros vivíamos y luego pues se iba hasta allá a Suchitoto. Yo recuerdo que una vez aquí, una de las cosas que me quedó guardada en la memoria es haber estado en este lugar con mi papá y mis hermanos, porque nos aconsejó algo, solo que no recuerdo qué es lo que nos aconsejó, pero como que nos hizo ver que la vida entre los hermanos tenía que ser, que todos deberíamos apoyarnos entre nosotros. Una tarde, creo que fue una tarde, justo en este lugar, no existía esto por supuesto, pero acá estábamos reunidos, platicando, bueno, oyendo a mi papá, dándonos consejos y todo. Por eso para mí el hecho de estar en este lugar significa mucho, porque nos hace pensar cuán tan corta es la vida. Ya mis papás ya no están, pero el legado de ellos, sus consejos y sus palabras, pues la verdad siempre creo que cada quien de nosotros la atesoramos y pues eso nos permite analizar y comprender realmente que ellos dieron el todo por nosotros y esos son los recuerdos que nos quedan en la memoria de toda mi familia. Ustedes también que nos miran a través de este canal, recuerden esos momentos bonitos que hablaron con sus papás, con sus mamás o con sus hermanos, con los primos, los momentos bonitos que pasaron, porque siempre uno en la vida, a pesar de las circunstancias a veces que se vuelven bastante duras, uno guarda en su memoria esos momentos también positivos y eso es lo que hay que recordar cada vez que podamos, para no olvidar realmente qué tan importante fueron aquellos momentos de nuestra vida. Hay un recuerdo bastante que a mí nunca se me va a olvidar el día que mi papá mandó a construir esta pila para captar agua. No sé, en algunos otros países con qué nombre los conocerán, a los que nos miran de otra parte que no sea El Salvador. ¿Cómo le llaman a estos tanques o construcciones para mantener el agua para el ganado? Pues resulta que una vez, esa historia nunca se me va a olvidar, había un caño de poliducto, una manguera negra que se utilizaba para los conductores eléctricos. Entonces mi papá lo había adaptado a la casa y mandaba el agua para acá. Esa manguera todo el tiempo estaba, de alguna forma, cuando había agua, porque no venía el agua todos los días. Entonces nosotros veníamos caminando y veníamos a agarrar de la manguera y succionar para jalar agua. Y esa vez venía yo con una gran sed y solo le hice así, jalé, y se vinieron un montón de sonpopos, o hormigas de esas negras. Pues creo que me tragué como unas 10. Y yo, escupiendo. Yo creo que todos los que estaban aquí se morían de la risa, porque, bueno, errores de niños, ¿no? Pero nunca se me olvida ese evento. A veces, cuando estoy en la casa solo pensando, evoco esos momentos. Ya me miro ahí tragándome un chingo de hormigas negras, por error, pues, porque no puedo decir que fue por ganas de fregar. Pero esta pilita todavía se mantiene. Mi papá lo tuvo que haber construido quizás en la década de los 70, porque nosotros pues salimos de acá, de esta zona, creo que a finales de 1980, producto que el conflicto armado, y ahí sí voy a hablar de esto, el conflicto armado ya era insoportable aquí en la zona, ya mirábamos mucho a la guerrilla que hacía sus cosas, y el ejército, la guardia, pues en aquellos entonces que fueron esos organismos represivos, ya pues mi papá empezó a sentir temor de que nos podía pasar algo a nosotros y a mi mamá también. Entonces yo nunca voy a olvidar
ese evento de ver a mi papá acongojado porque dejaba su casa, dejaba todo, sus animales, mi mamá dejaba sus gallinas, entonces había que irse. Y mi papá decía, no, váyanse ustedes, yo aquí me voy a quedar, porque él amaba tanto este lugar como cualquier persona que me está viendo. Uno llega a tenerle un gran cariño a la tierra, a la casa, porque era su fuente, pues, de ingresos y porque era el fruto de su esfuerzo. Y mi mamá al final terminó convenciendo a mi papá, porque justamente ese día nos iban a venir a traer unas personas, unos amigos de él, para llevarnos a Suchitoto. Y pues esto quedaba solo aquí literalmente. Y como nunca vinieron, nos fuimos en el último autobús a refugiarnos donde un tío allá en Suchitoto. Y cuando nos bajamos del autobús allá en Suchitoto, nos enteramos de que las personas que nos iban a traer eran tres muchachos, venían manejando el vehículo, la guardia represiva, tenía un retén a la altura del Cabo de Hacha, los interceptan, los bajan y los ejecutan a los tres con disparos de G3. Yo no puedo olvidar el rostro de uno de ellos, haberlo visto en la alcaldía, tirado en el piso, así, los tres cuerpos, pero hay uno que era Monchito, un amigo de mi papá, con sendos disparos en la cabeza, y eso nunca lo he podido olvidar, porque mi papá, no sé por qué me llevó realmente, no sé, era un niño yo. Esa época oscura, ese momento de ver a tus seres queridos, a tus amigos, con los que alguna vez, de alguna forma, pues no es que jugaras con ellos, pero los mirabas, pues, y verlos después destrozados por los disparos, es una situación que no se debe volver a repetir en ese país. Nunca he podido olvidar eso. Y hay otro evento que nunca he podido olvidar. Es una señora que asesinan aquí arriba de mi casa también, la guardia represiva de aquel entonces, junto con los escuadrones de la muerte. No me queda claro, dicen de que buscaban a la hija de ella y como no la hallaron, pues se la trajeron a la señora embarazada. La ejecutan de 7 disparos de G3. La guardia de aquella época, asesina. Y nunca podré olvidar, la casa está enfrente aquí de nosotros, donde don Juan Artigas, ahí vivían familias de esta señora. Y recuerdo que la trajeron ahí en una hamaca, la recogieron, la trajeron a la casa para ir a conseguir la caja y poderla sepultar. Y nunca he podido olvidar ese evento. O sea, hay situaciones en la vida que nunca se pueden olvidar y ahí están guardadas. Y recuerdo que tenía disparos en la cabeza, lo más dantesco que se puedan imaginar. No voy a entrar en detalle, pues, pero ya se pueden imaginar cómo quedó. Creo que ese momento fue quizás lo más oscuro que nos pasó en la vida, haber visto todas las situaciones y empezar a ver que ya se estaba haciendo común aquí. Ya después caía la tarde aquí en esta casa y quizás había ese sentimiento de temor. No lo puedo exteriorizar ni me puedo recordar al 100%, pero oíamos en las noches cuando pasaban los vehículos, yo tengo así nociones vagas quizás, pasaban a gran velocidad, luego se detenían, se oían los disparos y después pues, amanecía gente asesinada. Los conflictos armados realmente, y en eso quiero entrar mucho en detalle, los conflictos armados al final solo sirven para que un grupo, un puñado, se termine beneficiando. Pero al final quienes ponen la sangre y los muertos siempre es el pueblo indefenso, que termina creyendo en una serie de situaciones y terminan convenciéndose unos para tomar las armas y los otros para hacer lo mismo, con el único objetivo de creer de que la solución es a través de la violencia y no a través del diálogo. Yo creo que nos hubiésemos evitado tanta situación que se dio aquí de asesinatos, secuestros, desapariciones, si se hubiera podido llegar a un acuerdo. Pero en un momento convulso que estaba viviendo el país, en una verdadera
burbuja que estaba a punto de reventar, al final nos generó todo esto, de más de 70,000 personas desaparecidas y asesinadas. Y al final, unos pocos, los poderosos, se terminaron quedando con la mejor parte. Desgraciadamente, nuestros pueblos deben de aprender las lecciones. Como dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Va Don Miguel con todos los poderes. Ay, ¿Cuál zapato, compadre? ¿Cómo vas a creer si yo soy campesino del campo? Dijo aquel. Ah. Bueno, los traje a este lugar porque aquí funcionó la casa de un expresidente, que me refiero al teniente coronel Adalberto Rivera. Él fue presidente constitucional de 1962 a 1967. La verdad, esto está cerca de la casa donde yo vivía con mis papás y jamás en la historia había entrado aquí a este lugar hasta el día de hoy. Pero llama profundamente la atención los escasos vestigios que quedan todavía. Como pueden ver, esto me imagino que ha de haber sido parte de la vivienda o alguna especie de cocina. Bueno, todavía el hierro no era corrugado, mira. Era liso el hierro de esa época. O sea que esta casa debe haber datado allá por los años 60, 50, 60 quizás. El coronel murió en el 73, por cierto. Pero aquí es parte, bueno, aquí hay unos vestigios todavía, mira. Imagino que esta era parte de la casa, porque aquí están las columnas todavía. ¿Ves? Aquí están parte de las columnas aún. Sospecho de que esta era parte de toda la casa en sí. Y allá quizás era el área de servicio. Mira, ve. O sea que esto debe haber sido parte quizás del corredor. ¿Verdad? Fiba. así es, Don Miguel. Jue madre. Mate que haber sido una gran casa porque veo que los cimientos siguen para allá. Vamos a verlos. Sí, aquí están, hasta aquí llegaban, lo que era la propia casa. Va así. Aquí llegaba más o menos. Calculo yo porque no veo. Sí. O a lo mejor continuaba porque veo que aquí todavía hay vestigios de los ladrillos. Mira, ve, esta es la parte de la pared, todavía tiene las tejas. Mira.
Tiene las tejas incrustadas ahí. Debe haber sido parte del techo. O sea que quizás ellos venían en el vehículo aquí y por aquí se estacionaban a lo mejor. Yo recuerdo que veníamos aquí a comprar a veces a la entrada, porque no nos dejaban entrar. Tenían marañones japonés. No sé qué otras frutas había, ya no recuerdo. Hace muchos años de eso. Pero sí hay muchos vestigios. Mira, ve, todavía están unas veraneras ahí, ve. ¿Habrán subsistido o qué onda? Sí. Va. Porque es bien raro que una veranera se críe así muy silvestre. La mera punta. Este es el mapa de la casa donde viví cuando era un niño. Un lugar mágico para nunca olvidar. La casa que me vio crecer, que nos hizo felices, que vivimos aquellos momentos o los años maravillosos y sobre todas las cosas, siempre recuerden de esos lugares bonitos donde ustedes crecieron, porque recordar es volver a vivir.